la reelección de los congresistas. Hasta los primeros años de la década de los 90, en el 2010 se llevó a cabo el referéndum, que fue aprobado por más de 9... Y obviamente el interés que ellos tienen es totalmente distinto. Eso de los congresistas sí existe reelección inmediata. Señor, ¿qué indica al pabellón que deben entrar a votar el referéndum 2010? En el tema de reelección de congresistas, este congreso es el que menor número de congresistas reelectos tiene a nivel de toda Latinoamérica. Y ahí sí habría que estudiar bien, porque poner congresistas totalmente nuevos en un congreso significaría una parálisis de más de un año, por lo menos para aprendizajes. No confío en Vizcarra, no tiene pantalones. En esa misma oportunidad, a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas. El referéndum, palabra acuñada estos días como la alternativa para controlar algunos actos de corrupción, nos muestra un panorama alentador en el cual la población podrá expresarse nuevamente más allá de salir a las calles y marchar en rechazo a los actos de corrupción. Actualmente, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del presidente de la República, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. Deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados. ¿Pero qué es el referéndum y cuáles son los pasos que debe seguir? Conversamos para ilustrarnos sobre el tema con tres destacados profesionales del derecho. El abogado Manuel Quintana señala que la propuesta de no reelección congresal traslada el sentir de la población. Afirma que existen dos vertientes para el referéndum. Una de ellas, el Congreso mediante ley, o tal vez la población recolectando la firma de más de 2 millones de ciudadanos. En realidad, como todos tenemos conocimiento, el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su discurso por 28 de julio, ha planteado el referéndum a fin de consultar a la población si es que los congresistas deben estar sujetos a reelección o no. Todos sabemos de que la población mayoritariamente tiene el espíritu de que no debe haber reelección para los congresistas, porque ya está establecido a nivel de presidente de la República, a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales, que no existe reelección inmediata. En el caso de los congresistas sí existe reelección inmediata. Eso la población lo ha recibido con buen ánimo y con buena aceptación. El procedimiento para un referéndum tiene dos vertientes. Está establecido en la Constitución Política del Perú, y de acuerdo a la Constitución Política del Perú, el referéndum debe ser planteado por el Congreso de la República mediante una ley. Sin embargo, la Ley de Participación Ciudadana establece de que el referéndum puede ser solicitado por la población adjuntando 2 millones de firmas a fin de que el referéndum se lleve a efecto. Estos dos procedimientos son válidos a fin de consultar a la población. Lo más importante dentro de un referéndum es que la población participa en su conjunto, toda la población votante participa para determinar qué es lo que se debe hacer referente a un tema. Eso es muy importante porque ustedes habrán dado cuenta de que en el tema de corrupción participa el Ejecutivo, participa el Congreso de la República, participa el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero la población somos solamente testigos y la única herramienta que tenemos es salir a las calles a protestar, pero el referéndum nos permite, es una herramienta legal que nos permite participar con nuestro voto a fin de determinar qué camino seguir. El Congreso de la República lo puede hacer por ley, pero todos sabemos que el Congreso de la República no tenemos confianza. Con esta mayoría que quiere enquistarse, ¿no?, en el poder. Hay una mayoría, ¿no?, que no va a permitir que se realice el referéndum. Es por eso que se tiene que recurrir a la población a través de las firmas. Con 2 millones de firmas se puede solicitar el referéndum. De todas maneras, luego de solicitar el referéndum, va esto a ir al Congreso para que se apruebe. Necesariamente el Congreso es el filtro. O sea, por otro lado, necesariamente tiene que ir al Congreso de la República. Sin embargo, tenemos
herramientas como la presión de la ciudadanía a fin de que el Congreso actúe como debe ser. El hecho de que toda consulta deba pasar por el Congreso es evidente, pero el Congreso, por presión popular, puede llamar al referéndum, afirma así Manuel Quintana. En caso contrario, incluso se veía la alternativa de disolver el Congreso. Han habido, sí, efectivamente, han habido voces, ¿no? Todos somos conscientes que no podemos confiar en este Congreso. Está coludido con la corrupción, tienen intereses políticos, etcétera, etcétera. Sin embargo, existe la presión del pueblo a fin de que el Congreso se vea obligado a convocar al referéndum. De no hacerlo, ya se está escuchando voces a fin de que el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, plantee cuestiones de confianza, a fin de que el Congreso de la República se vea obligado a convocar el referéndum. De no hacerlo, se verían los mecanismos inclusive para disolverlo, porque ese es un mecanismo que la propia Constitución lo establece a fin de que se pueda llevar a cabo este referéndum. Algunas corrientes señalan que es, así como lo ha planteado Martín Vizcarra, es una iniciativa del Presidente de la República llamar al referéndum. Es una iniciativa del Ejecutivo, a través del Presidente de la República. Toda iniciativa del Ejecutivo tiene prioridad y debe ser discutido de manera urgente. Y con la población, con la presión de la población, podemos lograr de que el Congreso se vea obligado a convocar el referéndum. Para el abogado Humberto Romero, quien ve como engañamuchachos la propuesta del mandatario Martín Vizcarra. Es obvio que para mí esto es un engañamuchachos más. Así como dijo Vizcarra, voy a luchar contra la corrupción, caiga quien caiga, nadie ha caído y el entorno de él menos. Entonces, esta facultad constitucional de que el pueblo, mediante el referéndum, modifique la Constitución y se vaya a la no reelección de congresistas, es un engañamuchachos. Partiendo, ¿sabe qué cosa? Hasta el momento se va a discutir en los medios, ya ha pasado una semana, un mes, 2 meses y no va a haber nada. Mientras se dé una norma que establezca el referéndum, va a haber todo un proceso del sí, el no. Señala que el propio Congreso no daría una norma en su contra. El presidente, por su parte, pudo presentar un proyecto de ley para sancionar a los funcionarios corruptos con penas drásticas que incluso van por la cadena perpetua. El propio Congreso, imagínate, va a dar su norma contra ellos mismos. Entonces, lo que yo planteé es simplemente que el presidente presente un paquete. Yo pensé que iba a hacer eso, un paquete de decretos legislativos, o que pida facultades al legislativo para legislar yo. Legislo yo, o si no, señor Congreso, tiene la voluntad de cambio ya, entonces tienes 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Esta y en enero, ¿para qué? Para modificar la Constitución. La Constitución tiene sus mecanismos de modificación automáticos, no necesita convocar a una nueva Asamblea Constituyente, a un referéndum. Es la voluntad, pero entre ellos no se van a hacer daño. Otra cosa, Garito, es importante esto, que el presidente haya presentado un proyecto de ley. Tiene esa facultad el presidente para modificar todos los artículos de corrupción de funcionarios. Ya no que sea 4 años, 6 años, 8 añitos, que sea total, 20, 30, cadena perpetua, todos los delitos, y que sea retroactivo. En todo caso, que pida facultades legislativas para modificar el Código Penal. Pero esto se lo daría, ¿usted cree, el Congreso, siendo mayoría, fuerza popular inmersos dentro de los actos de corrupción? Por eso, así como no se puede esto, no se puede lo otro, no se va a hacer el referéndum. Te aseguro, en un año conversamos, Carito, y no va a haber referéndum. Te aseguro que sí, es un decir. Vizcarra está... Solo intenciones. Vizcarra está inmerso en la corrupción. Están inmersos en corrupción jueces, fiscales, ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales y municipios. No hay una institución limpia, no creo en nadie, Carito. Pero doctor, usted ha sido también parte del sistema, ¿no? Y justamente hemos visto que usted ha tratado de más bien caminar por un lado correcto, pero sin embargo las amenazas y otras situaciones prácticamente lo tienen hoy fuera de este poder judicial. Yo sigo hablando del tema, Carito, pero de manera limpia. Las marchas del Perú profundo pueden sensibilizar. Según Humberto Romero, no haya solución en el referéndum. Menciona que Vizcarra no tiene pantalones. Déjame pensar, Carito, estoy pensando una cuestión democrática, levantar al pueblo, hacer una marcha a partir de Cusco, aun cuando sea caminando, aun cuando sea en bicicleta, pero llevar la voz del pueblo, del Perú profundo a Lima para que se cambie esto.
Pero doctor, las marchas no han dado resultados. No queremos una marcha quizá de 4 suyos más en un tema político que ya viene a 2 meses. Es que aquí no va a ser una solución política, una solución legal. Es que no la hay. El referéndum no es solución, Carlito. No es solución. Vas a ver. Yo te aseguro. A la semana. No confía. No confío en Vizcarra. No tiene pantalones. Y además está involucrado en la corrupción de PPK y toda la compañía que lo ha acompañado. De otro lado, el abogado Henry Delgado afirma que en el Congreso hubo proyectos para abordar la no reelección congresal y quedaron sin efecto. Resultado, legisladores con más de 20 años en el Congreso. No perdamos de vista que la reelección de los congresistas han habido proyectos que incluso ellos mismos los han dejado sin efecto, ¿no? Y ahora tenemos congresistas que tienen más de 20 años en dicha función, cuando no es que no dan la oportunidad a quienes debieran estar presentes, ¿no es cierto?, dentro del propio aparato legislativo, y eso no es verdad. El procedimiento para la no reelección congresal debe pasar por mero trámite administrativo por el Congreso para hacer la publicación y tener plazos sin llegar a una votación, afirma así Henry Delgado. Toma como referencia la ley que impide la reelección de autoridades regionales y locales. En este caso, bueno, como ha sido promovido por el propio presidente de la República, cuya facultad está contenida en la Constitución, deberá pasar sencillamente por una cuestión de trámite administrativo por el Congreso. ¿Para qué? Para que se pueda hacer la publicación correspondiente y se fijen los plazos. Ahora bien, ¿Con una votación? No, absolutamente. No, eso no es cierto. Es decir, y tampoco tiene que admitir a trámite el Congreso. Claro, y tampoco no es cierto de que se vaya a una comisión de constitución, etcétera. El referéndum tiene por objeto justamente tener la consulta popular respecto de determinada pretensión o determinada posición política. En este caso, el Ejecutivo ya lo ha señalado, es justamente si se va a reelegir o no se va a reelegir. ¿Por qué? Porque el propio Congreso no ha dispuesto ningún proyecto de que no se reelija. Sí lo ha hecho con respecto a lo que es el presidente de la República, a los gobernadores regionales y a los alcaldes municipales. No hay una reelección inmediata, pero sin embargo de los congresistas, no. Y obviamente el interés que ellos tienen es totalmente distinto. Henry Delgado señala que es corto el plazo para engarzar el referéndum dentro del próximo proceso electoral, más aún considerando los cuestionamientos a la OMPE. La consulta popular tendrá que ser convocada. Si esto puede hacerse o prácticamente llevarse a cabo para el 7 de octubre, estamos casi 8, 9, 10 semanas de que se pueda llevar a cabo. Yo creo que logísticamente va a ser un tanto difícil. Yo he escuchado también a través de los medios de comunicación al presidente del Consejo de Ministros que esta podría ser en una eventual segunda vuelta que pudiera haber dentro del gobierno, dentro de la elección de gobiernos regionales y locales, que me parecería también más acorde al propio plazo para que se puedan elaborar los planillones para la propia consulta, porque estamos hablando de que también en allí existe un cuestionamiento hasta el propio jefe de la OMPE, ¿no? Aunque también ese es otro problema derivado del Consejo Nacional de la Magistratura. Delgado Urrutia asevera que no existe impedimento para realizar la consulta popular al ser facultad establecida en la Constitución. Y en conclusión, en nuestra modesta opinión, es de que la consulta popular debe llevarse a cabo. Ya está establecido, es una facultad establecida por la Constitución y no habrá, en mi concepto, ningún límite de poder legislativo para que pueda llevarse a cabo la misma. Sí. Lo cierto es que en el país urge un cambio y que la voluntad popular no desea una reelección congresal y está dispuesto a plasmarlo en un referéndum.